¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Puri. Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te sientes ahora en esta fase? Bueno, ahora muy bien, contigo aquí estupendamente. Muy ¿Y en bien. la fase? La fase, buah, pues eh, realmente te iba a decir que estamos en fase 3 que termina el lunes, es decir, dentro de unos días, que no sé cuándo se publicará, pero dentro de unos días, y, y de alguna manera en desfase, que diría aquel, porque nosotros no hemos parado. Yo en mi caso no he parado de trabajar por el tipo de actividad que tenemos. Sí, lo tuyo, espérate que no sé si se ha cortado. Ah, no, no sé. ¿Se ha cortado? No. No, yo estoy aquí contigo, no sé si Ah, estás... no, 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 es que me había la No, sensación de que se me había ahí, cortado y estoy ahí, aquí mirando. ahí arriba sigue indicando que estamos ahí en directo. No, nosotros por nuestro tipo de actividad, que es marketing digital, Por pues al eso te iba a revés, decir. no hemos parado. Desgraciadamente, lo que hemos tenido es mucho trabajo y mucho trabajo que hemos tenido que tirar antes del COVID porque claro, la nueva anormalidad que entró, La nueva normalidad, porque también es una nueva realidad. Vamos a ver, claro, las antes era realidades una no son nueva ni normales ni normalidad no. y ahora es una nueva realidad. Entonces, claro, todo ha ido cambiando. Cada día era un cambio nuevo. Y Sí, bueno, pues ¿no? sí, 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 Y en la así que comunicación también, la manera de comunicar también, ¿no? La sí, forma, en la manera de comunicar. sí. Precisamente hoy al mediodía hemos estado hablando con un cliente para hacer una serie de vídeos sobre agradecimiento, ¿no? Hemos estado comunicando mucho desde el agradecimiento, desde la parte más emocional de cada una de las empresas a las que representamos, tanto como del propio propietario, que así nos lo ha transmitido, ¿no? Porque claro, para que nos transmitiera o vía telefónica o vía telellamada. Entonces, bueno, no ha sido fácil, pero creo que nos hemos tenido que ir acostumbrando poco a poco y nos tendremos que acostumbrar. Yo pienso que sí, vamos, esto nos vamos a acostumbrar, tenemos que acostumbrarnos a lo diferente, Ha a lo llegado Matrix, diferente, ha a lo llegado Matrix. diferente. Es un cambio, esto es una revolución, yo creo que es una revolución, es un cambio. A ver qué somos capaces de hacer, porque, porque claro, de alguna forma el ser humano tendremos que también poner nuestro granito, a ver, interactuar, hacer cosas distintas, adaptarnos a lo Correcto. que hay, pero haciendo diferente. No sé si te acuerdas como hace un año que ya nos iban de alguna manera orientando en que muchos de los puestos de trabajo que habían iban a desaparecer, Sí. otros nuevos vendrían, pero que todavía no se sabían muchos cuáles de esos iban a ser. Eh, Evidentemente, dentro del mundo en el que nos movemos, y especialmente en el que nos movemos nosotros, que hagamos los últimos 3 años como asistiendo a muchísimos congresos, pensábamos que esto iba a ser un paso como paulatino, tranquilo, Sí. con una aceleración lenta y claro, ha venido un nuevo, una nueva incógnita que ha sido COVID y esto ha acelerado exponencialmente todos los cambios Es que es un de una cambio manera radical. totalmente, totalmente, a lo bestia, además a lo bestia. Porque fíjate tú, yo que estabas diciendo eso de los congresos, me acuerdo de que era como unos 4, probablemente 4 o 5, ¿no? Yo soy muy mala para las fechas, ¿no? Pero bueno, alrededor, yo mire, hijo mío, esto es un don que no me dio el cielo, nunca sé cuándo fue. Fue, creo que era como unos 4 años o una cosa así, en el Congreso de Mentes Brillantes, que, bueno, entonces se celebraba y era magnífico, y se celebraba en el Circo Price, pues había en la entrada se había hablado de inteligencia artificial, se habló de robótica, o sea, hablaron de nuevas perspectivas y había un prototipo de un robot Sí, que, sí, sí, el robot que además era el robot emocional. Entonces, claro, te acercabas al robot y el robot se le ponían unos coloretitos aquí, y a ti te daba un no sé qué. Y yo cuando, claro, a mí, que yo, además que yo, el rollo de las emociones lo llevo de aquella manera. Y cuando, claro, estuvimos ahí un rato viendo al robot, el que planchaba, el que hacía no sé qué, el sí. robot de casa, el otro tal, el de las emociones. Y cuando tal, le digo yo a la mía con la que estaba, le digo, ¿qué peligro tiene esto? Esto es Sí, peligrosísimo. y a ver, todo va súper rápido. Es decir, Pero si te fijas, fíjate,
Si te fijas el último lanzamiento espacial europeo, bueno, donde están prácticamente todos los países juntos y demás, Sí, 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 sí. la cápsula que han ido es un convenio con el señor Elon Musk de Tesla. Y cómo entraban en la cabina, qué trajes espaciales llevaban, cómo era el panel del año 97 y cómo es el panel de ahora. O sea, es como la película Odisea, ¿no? Odisea 2000 en el espacio. Es O sea, todo en el un cambio espacio, sí, sí. Es en una la cosa, forma de... no, pero que es un cambio, fíjate, un cambio que yo el otro día, que claro, bueno, pues ahora como los en Barajas, ¿no? Pues la imagen que ves de Barajas. Entonces en Sí, Barajas está este robotito que te he dicho yo, primo hermano, sí, primo hermano del que yo vi, sí. que robotito que yo vi, primo hermano, estaba limpiando los aseos, ¿no? Ujú. Ya está, porque claro, la tarea estupenda para un robot, Claro. la tarea Como por estupenda. ejemplo, mira, hay una chica de Burgos una mujer que es una de las empresarias más importantes de este país, de la empresa ASTI Robotics, que han diseñado una serie de robots bueno, pues que eliminan el COVID y demás a través de dos formatos, uno con una luz, otro con ozono y tal. Y todo esto avanza súper rápido. O sea, al Sí, final, que para colocarlo aquí en el Hospital Universitario de la Ciudad de Burgos y es alucinante. O sea, esto va a marchas forzadas. ¿Qué ocurre? Que al final todo tiene que ver con los famosos, una palabra que se ha puesto de moda desde hace un año, que son los algoritmos, pero sí. que no dejan de ser, eh, vamos a decirlo, no sé, no dejan de ser, como digo yo, tablas de Excel en la que todo el mundo está estructurado de una determinada manera y que al final, bueno, pues todas se juntan, un robot lo analiza y decide de alguna manera, pues qué es lo mejor para una determinada situación, ¿no? Claro, pero eso es a ver, que eso es inteligencia artificial al fin y al cabo de lo que estamos hablando. Entonces, claro, pero ¿qué pasa? Pues que le faltan muchos datos, es decir, son datos muy fríos. Sí, Y eso, claro, yo creo que va muy rápido. Yo creo que al final son datos fríos, pero también es verdad que están manejados o en gran parte están manejados por personas que no ya, dejan de ya. ser datos calientes. Entonces, es una mezcla que da sus frutos. Desde luego, nosotros constantemente analizamos algoritmos para los cambios de nuevos algoritmos, tanto Sí, del señor Google como de otras redes sociales, que no dejan de ser expositores de las emociones de cada uno de nosotros, ya. ya sean ciertas o sean falsas. Y bueno, pues la verdad que van en la línea en la que la gente cambia también sus emociones. Es decir, van paralelas. Es como una realidad paralela. Que no lo sé, lo del algoritmo, fíjate, yo me llevo muy bien con el algoritmo de Google, ¿vale? No me expliques por qué. Bueno, Yo pues no lo sé. no. Oye, yo me llevo bien. No, me llevo bien con el algoritmo de Google, porque a mí una vez me descubrieron el mundo, yo no tenía ni idea de esto y me dicen, no, es que tú le tienes que hablar a un algoritmo. No me fastidies. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo le voy a ayudar a un algoritmo? Dije, bueno, pues nada, será cuestión de ir tomándole el pulso al algoritmo. No me gusta, porque reconozco que no me gusta y también reconozco que es necesario. A ver, es necesario, ¿por qué? Pues porque estamos aquí. Bueno, y ahora ya ni te cuento. Ahora que todos los días, algoritmo, ¿estás bien? ¿Cómo ha terminado bien? Y es verdad, mira, sobre esto es verdad que en los últimos 6 congresos a los que hemos asistido para hablar sobre el SEO, sobre búsquedas en Google y demás, nos han hecho los grandes, vamos a utilizar una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, no, voy a decir una que me gusta, A los ver. expertos. Sí, porque Muchos tú es que tienes el don de la palabra y a ti que te gustan mucho las no, palabras. gurú No, no. gurú, pero si es que gurú no existe. No A ver, existe. hago un Kit Kat. Gurú no existe. A ver, gurú, sí, ¿sabes lo que significa gurú? Pues mira, Yo es que no pues tengo ni mira, idea. gu es oscuridad. Iru en sánscrito, ¿vale? Gu es oscuridad. Iru es luz. Un gurú es cualquier persona que busca la luz, que quiere pasar de la oscuridad a la luz. Ya está. Eso es un gurú, ¿vale? Que lo consigue, ya es el gurú. El gurú. Pero A otro nivel. los Yo no demás estoy en todos, ese nivel. No estoy claro. en ese nivel. Así que esto lo podemos dejar en expertos. Ahí, ahí.
Pues esos expertos decían que está bien hacer caso a los algoritmos, pero que de alguna manera debíamos de enfrentarnos o confrontarnos a ese tipo de algoritmos. Sí. Claro, en el fondo lo que querían decir cuando comíamos o tomábamos una cerveza después de, era que hay que ser nosotros mismos. Es decir, al final no hay que desarrollar tanto las cosas para que nos encuentren porque alguien nos dice cómo nos deben de encontrar, sino que debemos de ser nosotros mismos para que el que nos encuentre difunda quiénes somos, ¿no? Fíjate, eso está muy relacionado también con la diferencia. Fíjate. Correcto. Claro. ¿En qué eres? Es que ver, tengo que pensar en qué soy diferente. Vamos a ver, tú ya eres diferente. No sé cómo yo soy yo con mi cliente, siempre tengo un poco el asunto. Vamos a ver, que tú ya eres diferente, ¿no te das cuenta que eres diferente? Claro, todos. Ahora, claro, nadie es igual, nadie somos. Pero es cierto, y esto es algo que sé que te va a gustar, que lo hablé Venga. con otro compañero. Yo, igual porque me estoy volviendo un viejete cebolleta. Pero bueno, chico, por amor de Dios, entonces... espera que yo me voy. No, porque ahora vas a entender por qué lo digo. Yo me acuerdo perfectamente cuando tenía 15, 16, 17, que había diferentes tribus urbanas en las ciudades, ¿no? Es decir, había rockers, había heavies, había pijos, había muchas mezclas y distintos tipos de... a mí me encantaba, bueno, empezaron los siniestros, antes había otro tipo de gente, los pops o los popis. Los peores son anteriores, los mos son anteriores, los siniestros son de mi quinta. había gente de los cookies. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cada uno pertenecía a una tribu, que es una palabra muy bonita, por cierto. Preciosa. Y culturalmente era bonito ver eso, ¿no? Y ahora llevamos unos cuantos años que es, si no te gusta el mismo tipo de música, eres el raro. Si no te gusta no sé qué, el que no sé qué. Pero llevamos unos cuantos años, es decir, ya hay generaciones en las cuales si no visten todos más o menos parecido, estás fuera de. Si no tienes el mismo no sé qué, estás fuera de. Si no piensas de tal... Entonces se han creado como 2 o 3 grupos a lo sumo y todos muy radicalizados, y hay gente que no quiere pertenecer a ninguna de ellas y no encuentra su espacio. No hay espacio para eso. Y es una pena. Y eso pasa con la gente joven. Fíjate, gente joven y no tan joven. Fíjate, yo hablaba y bueno, ya he hablado con otras personas y ya sabes, tú también incluso en estas mismas charlas, ¿no? Como 2 diferenciaciones, 2 grupos grandes que ahora, por ejemplo, hay. Yo pienso que es verdad. Vamos a ver, para mí también tiene su cierta lógica. Es aquel grupo de personas que quieren seguir haciendo lo mismo y no es posible, porque, vamos a ver, pues muy temprano que nos levantemos, este mundo no es igual, no tiene nada que ver con el mes de febrero o con enero, no tiene nada que ver. Ni va a tener nada que ver con el de diciembre. Ni va a tener nada que ver con el de diciembre, que fíjate, ese es el momento que estamos viviendo, que por cierto, es duro, pero también es apasionante. Esto es como todo, es duro, pues claro que es duro, pero también es apasionante. Y luego es que las personas estas, bueno, vale, pues es un grupo de personas y yo no quiero, que no quieren que nada cambie. Y otro grupo de personas, bueno, que parece, bueno, yo quiero pensar también que es el grupo consciente, que esa conciencia es el tomar el pulso a lo que está pasando, que intentar leer en las líneas que nos ha contado, que nos está haciendo la vida, intentar leer, a ver qué me estás contando y qué hago, qué quieres de mí, porque en el fondo yo creo que tenemos que tener ese relax de preguntarle a la vida, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Hay dos cosas sobre esto que te voy a intentar expresar. Expresa. La primera es que esta palabra, los algoritmos, no dejan de hacer que tú te encuentres bien con aquello que ves diariamente. Me explico. Si yo tengo una tendencia X política o X sexual o X religiosa, prácticamente todo lo que me está diciendo esto es reforzar mi pensamiento hacia lo que me interesa. Claro. No me permite, de alguna manera,
no me permite, no me permite otras opciones. Es decir, el algoritmo decide por mí qué es lo que quiero ver. Entonces, cuando en la música, por ejemplo, también pasa, ¿no? Tú pones una canción en Spotify y en la parte inferior te pone cosas que te pueden gustar. Sí. Pero ¿quién eres tú para decirme cosas que te pueden gustar, ¿no? Yo sé que suena arcaico, pero si nos tomáramos 15 segundos en pensar que hay alguien detrás, hay algo detrás que me está diciendo qué es lo que me puede gustar y que yo inconscientemente pincho sobre ello y ya decido qué es lo que hay y no salgo de esa espiral, pues no veo mucho más allá de aquello en lo que estoy acotado, ¿no? Claro. Y tiene que ver con la segunda parte, que sé que esto te va a gustar. Y eso también me ha gustado, ¿eh? Ahora, eso también. Con el filósofo que falleció, con José Luis, el filósofo que falleció hace nada, muy poquito, dijo, a mí me hizo pensar mucho, ¿cuándo es la última vez que has dedicado media hora a pensar sobre cualquier cosa? Media hora en silencio, sobre lo que sea. Sí. ¿Cuándo es la última vez, no? ¿Y qué ocurre? Que estamos tan hiperconectados constantemente y continuamente a todo, pero no solamente con el móvil, sino con la gente que nos rodea. Es decir, oye, ¿has visto esto? No sé qué. Joder, el otro día vi, ¿has visto no sé cuál? Pues busca aquí. Pues no sé. Y tú dices, joder, pues tendré que buscar, tendré que mirar. ¿Has visto esta serie? No. Joder, pues si no la has visto, macho, no puedes hablar conmigo ¿de qué estamos hablando? Sí, no, no. Pero fíjate que es lo que acabas de decir, más es lo que yo te estoy diciendo. Porque si tú primero, a lo primero que estabas diciendo, eso es lo que nos evita, vamos, por ejemplo, yo Spotify, que lo uso, ¿vale? Precisamente por eso he dejado de usarlo. Y he vuelto a usar SoundCloud, que bueno, que tiene ahí, pero es que SoundCloud me deja vivir en paz. O sea, a mí me deja en paz. Y a mí como me deja en paz, pues yo ya estoy tan a gusto. No me sugiere nada, no quiere hablar conmigo y no me cuenta nada. Y yo, pues mire usted, agradezco el detalle. Entonces yo me he vuelto mucho me he vuelto a SoundCloud, ¿eh? Fíjate que lo dejé, es una red musical, social pero musical, que dejé de usar y que he vuelto a usar y estoy encantada porque no me sugiere nada. Porque estoy harta. Es que miro una cosita para el baño, me meto en Facebook y me aparecen otra vez que me he comprado unas zapatillas y las tengo hasta en la sopa. En fin, todas esas cosas me molestan. Has dicho en voz alta algo. Sí. Bueno, eso es otra guerra. Sí, ahora sigo. Sí, ahora te voy a contar. Bueno, ahora te voy a contar. Ahora te voy a contar y te voy a contar una cosa. Te voy a contar, a ver si me la apunto porque se me va el hilo, ¿eh? Sí, lo de los móviles. Esa es la pera. Esa es la pera. Bueno, es decir, cuando todo eso sucede, ¿qué está pasando? Que tú no puedes contrastar tu propia opinión, con lo cual no la vas generando, no la vas cambiando y no te vas creando pensamiento constructivo, pensamiento realmente del potente, del fuerte, del bien. Salvo que tengas esa cualidad estupenda que de la que hemos hablado fuera de esto, que era la curiosidad. Y entonces, bueno, pues efectivamente, salvo que seas curioso y te dediques. Pero si no es eso, no tienes con quién contrastar. Con lo cual cada vez vas a tener un pensamiento más limitado. Y radical. O sea, claro, la radical ilimitado, que eso tiene tela. Claro, todo eso te lleva a lo que tú estabas contando, a que no te metes en silencio, a que no vas al silencio, no eres capaz de estar en silencio. Imposible. Tienes que tener una música o tienes que estar no sé qué, o la televisión encendida, o el patatín, o lo que sea. O un vídeo de gente contando cosas, que todo el mundo cuenta cosas muy rápido y muy fuerte. Sí, muy alto. Es que hemos subido los niveles, ¿no? Porque parece que ahora que para comunicar cualquier cosa, vender cualquier cosa, tienes que gritar. Nosotros, fíjate, sobre esto, yo he sido una persona siempre que ha hablado muy rápido. Muy rápido. Sí, Antes de dedicarme al tema de... Yo me he dedicado durante 22 años al mundo de las ventas, del mundo comercial, ¿no? Y he vivido desde el mundo poligonero, es decir, a puerta fría y llamada y demás, a lo que vulgarmente se decía en inglés door to door, porque se llama puerta fría de toda la vida. Sí, son puerta fría, eso tocaba la puerta de toda la vida. Al social selling, que es la búsqueda de clientes a través de redes sociales, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es
que en los últimos 3 o 4 años, cuanto más me he metido en la parte del marketing digital, más despacio he comunicado, más lento he hablado, más he escrito. Es decir, joder, la gente dice, ¿cómo? Más he escrito, más he guionizado. Al final creo que, ya digo que igual también tiene que ver con la edad, No, pero no no, sé. tiene que ver con la necesidad. Fíjate, tiene que ver con la necesidad. Nosotros, para pensar, necesitamos silencio. Las ideas nos vienen en silencio. Es decir, para de pensar y seguro, mira, yo, no sé, a lo mejor estoy pensando una cosa o estoy escribiendo algo, ¿vale? Y de pronto me bloqueo. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo tengo que irme de donde estoy, tengo que irme a otro sitio, sentarme, tumbarme, lo que sea, quitar todo lo que haya, si hay móviles, como si no hay móviles, como si hay radio, como si hay música, lo que sea, y quedarme en silencio. Y no hacer nada. Tampoco voy a quedar una tarde entera, me refiero, pues 15, 20 minutos, oye, darme esos 20 minutos de no hacer nada. Bueno, normalmente lo mejor que se me ocurre a mí, se me ocurre después de un Kit Kat de ese estilo. De una parada, ¿no? De una parada, Sí. que ni siquiera es meditación, ¿eh? Bueno, puedes decirte a meditar. No, no, no. A lo mejor es que ni me siento a meditar, ni me pongo... No, a ver, no. Es sencillamente que me paro. Hay una teoría Sí. cuando que lo habrás visto en alguna cosilla que hemos hablado antes, cuando yo caí fuertemente con un tema de cuando cerré mi empresa hace un tiempo, Sí. a mí yo tuve la gran suerte de tener un médico de cabecera que se ha jubilado se ha jubilado durante el coronavirus. No he podido, la llamé por teléfono porque me enteré. Y ella me dijo que cuando estuviera bloqueado, que anduviera, anduviera. Y bueno, lo primero que me mandó fue quitarme cualquier dispositivo, quitarme el Eso de móvil. manera voluntaria. Sí, no, lo mío fue de manera involuntaria. Sí, sí. Pero, yo lo he hecho de manera voluntaria, ¿eh? Yo lo he hecho de manera voluntaria. Pues la mía fue involuntaria, por prescripción médica, y luego fue una toma de decisión voluntaria total. O sea, la de no tener ningún dispositivo que me dijera cuántas horas he dormido, cuántas pulsaciones tengo, y aprender de alguna manera a escuchar cuando ando, qué ruidos hago, qué me suena, qué no me suena. Es muy divertido. Es verdad que yo ya venía de una etapa en la que hacía deporte vamos a decir, de medio rendimiento, medio alto rendimiento. Sí. Y volví como a ese pasado y dije, joder, pues esto es súper chulo, ¿no? ¿Por qué lo he abandonado, no? Y tiene que ver con lo que te decía, con esa búsqueda de confirmación y de afirmamiento por parte de todo lo que te rodea, del móvil, de las noticias, del no sé qué. Y hay que salir de ese espacio y tomarte tu tiempo para poder pensar y dedicarle tiempo a eso. Mira, eso yo creo que es Fíjate, a mí me da la sensación, vamos a ver, que es lo que deberíamos haber aprovechado en esto que nos ha pasado. Para reflexionar que aquello que tú no haces, la vida lo hace por ti y que estábamos todos muy desquiciados. Y nos ha dado una oportunidad, fíjate. En el fondo, con todo lo tremendo que está pasando y lo durísimo que va a ser todo, y luego ya con las distintas teorías, en fin, ahora nos queda un tiempo de mucho revuelto o de mucha revolución y de mucha disrupción, porque es así lo que nos queda, lo que viene duro. Pues yo creo que en la vida... ¿Qué, perdona? Es un momento de reinventarse en muchos ámbitos. Es un momento... Mira, yo más que reinventarme, que es una que ya un poco estoy... Yo que ya como, no sé si que me he reinventado demasiadas veces y he dicho, mira, Maripuri, ya no te reinventas más. Estoy más como reconectarme. Es decir, yo necesito, mi cuerpo me pide a mí misma, yo te hablo de mí, me pide reconexión. Es como si de alguna forma las vorágines en las que has vivido te hubiera desconectado de aquello que tú realmente eres. Y lo vas descubriendo. Entonces, en un proceso de descubrimiento, porque esto es como todo, es un proceso de autodescubrimiento, y te reconectas con esa cosa, con esa que eres tú, que está ahí dentro, y esa reconexión hace que las cosas las hagas diferentes. No es que diga, tengo que hacerlo diferente, perdona, si tienes que hacer algo diferente, conéctate a tu esencia. Y entonces verás cómo harás algo diferente, porque te conectarás a quién eres.
Y en el momento en que te conectes a quién eres, harás las cosas diferentes porque todos somos distintos. Yo estoy contigo y ese reconectar es a mí, algo que me pasaba cuando vendía en otros proyectos era que hablabas en función del producto que tenías y demás. Y ahora lo que hacemos más es preguntar qué es lo que necesita la otra persona y hacernos muchas preguntas, ¿no? Y la pregunta que deberíamos dejar ahí igual es reconectar hacia dónde, ¿no? Es decir, hacia dónde reconectar. Hacia adentro. Cada uno, Hacia evidentemente, adentro. hacia adentro, pero No hacia hay otra. donde crea que es su parcela, evidentemente, porque habrá gente que diga, yo estoy hiperconectado conmigo mismo y busco otro tipo de cambio diferente, ¿no? Bueno. Pero yo creo que sí que nos falta eso, el no depender tanto de esos instrumentos que hay ahora mismo a nuestro alrededor. Que Vamos a ver, es que llega un momento en que también te harta. Mira, yo es que de verdad, bueno, aparte que te he dicho, por ejemplo, he dejado de usar Spotify y te podría decir otra serie de cosas que he dejado de usar precisamente porque no tengo ganas. No tengo ganas. La última vez que... Yo a Spotify le tengo loco, Puri. O sea, ya, bueno, pues tú verás muchas... Bueno, como yo es que sabes... Bueno, es que entonces... A ver, es que yo escucho mucho mantra y mucha música clásica. Y entonces Spotify va loco porque, claro, es que yo escucho mucho mantra y música... Y yo escucho mucho mantra y mucha música clásica. También es cierto que luego también me sugiere otras cosas y me da ahí unas cosas ahí que puedo escuchar lo más grande. A ver. Que, en fin, que nada es malo en sí mismo, ¿no? Digo como opción personal, ¿no? Y la otra es la última de Siri, que ya me ha hartado. Siri me ha hartado. Siri me ha hartado. Resulta que, bueno, conecte, ¿qué dice? No sé, bueno, conecte. La he usado. No he usado búsqueda por voz nada más que con el móvil por Google. Pues yo no uso Siri. No me da la real gana. Ya está, se ha acabado. Hay alguna, pues ya está. Y la tengo ahí y la tengo además. Pero yo la tengo silenciada y no se entera. Pero, de verdad, no sé, como si se entera, algo se enterará. Total, que el otro día tengo que, bueno, actualizar el móvil, no sé qué, bueno, termino de actualizar el móvil y sale Siri. ¿Por qué no me usas? Y digo, mira, hasta aquí he llegado. Vamos a ver, que salga Siri preguntándome que por qué no la uso. ¿Por qué no me ayudas o por qué no me usas? ¿No? ¿Por qué no me usas? No, es que fue me usas. O sea, vamos a utilizas. O a ver, a lo mejor fue utilizas, ¿vale? No fue usas, fue utilizas. Pero bueno. Algo así. Y fíjate que me llamó la atención porque es una pregunta muy emocional. Esto, y a mí me dejó toda loca. A ella sí que me dejó toda loca, pero no solamente porque me hiciera, sino porque me hizo una pregunta emocional. ¿Vale? Sí, bueno, esa pregunta de por qué no me usas, una razón de la que yo estoy dolida porque tú no me haces caso. Y claro, ya eso ya empecé y digo, y mira, ya de verdad que se me ponen los pelos como escarpias. La pregunta está dirigida o bueno, es un equivalente a hace mucho tiempo que no utilizas esta aplicación. Sí, entonces, pero tiene un componente emocional, José Luis, tiene un componente emocional. Lo tiene porque un humano se la ha dado. Es decir, claro, y eso ya a mí, a ver, perdona, yo sé que es tu trabajo, ¿vale? Pero a mí... mío no, ojalá, no. Bueno, no sé, bueno, que a mí me pone un poco así, ¿no? Entre eso y lo que estabas diciendo antes. Mira, lo del móvil, eso de que no puedes hablar y que la criaturita esta te escucha. Eso es horroroso. Eso es horroroso. Eso da un miedito. Es que da mucho miedo. Bueno, a mí me da miedo. Y reconozco que cuando quiero hablar de algo, pues o bien porque, no sé, o yo quiero estar tal o no sé qué, yo soy también mucho de hablar en voz alta o de leer en voz alta cuando estoy haciendo cosas para escucharme, ¿vale? Yo soy mucho de eso. Dejo el móvil en otro lado o lo apago. O lo llevo a otro lado de la casa y lo dejo fuera de todo. Pero no por nada, sino porque me empieza a dar cierta cosilla. Yo creo que lo importante de la época en la que estamos, y es algo que también he dicho alguna vez más, tiene que ver con el pensamiento, o sea, con pensar, con tener tiempo para poder hacerlo. Yo cuando te decía que a Spotify lo tengo loco, que es algo que le gusta mucho a Fran, a mi compañero, él dice, joder, macho, en tus listas de reproducción
joder, parece que uno de los 10 que más escuchas es KCO, es un rapero. Joder, a mí me gusta mucho el rap. ¿Cómo puedes escuchar KCO? Digo, a mí es que KCO me gusta. Pero aparte de que últimamente, hace pocos días metió la pata con un tema y tuvo que pedir perdón. Pero, claro, es que el número 8 aparece José Luis Perales. ¿Y te gusta José Luis Perales? Digo, pues es que hay letras de él que me fascinan. Igual su música no, pero las letras me parecen acojonantes. Y en el número 1 aparecen los Dire Straits, y en el número 3 aparece rock, y en el número 5 aparece... Pero fíjate, ¿no hubiera sido más fácil que habléis de música, por ejemplo? Claro, claro. Claro, que tiene que ser... Oye, es que me ha dicho Spotify. A ver, chicos, que estamos llegando a unos niveles... No, claro. Claro, me he dado cuenta porque te sigo en Spotify, que te tengo aquí, trabajo 8 horas contigo todos los días o 10, no importa, pero me he enterado por Spotify. Y eso es lo que... No fue así, ¿vale? No fue así. Bueno, pero parecido. No, compartimos las listas y es verdad que tenemos gustos musicales parecidos, nosotros no tenemos nada que ver, pero fue muy gracioso el ver cómo Claro. no estás encasillado en un estilo musical en concreto, como una tarea que deberíamos de tener todos diariamente. Es decir, si yo leo una noticia en El País, ¿por qué no la leo en La Razón? Si la leo en 5 días, ¿por qué no la leo en no sé dónde? Es decir, ¿por qué no el sesgo que ese algoritmo me quiere decir, no me lo replanteo desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, al final, el ser curioso tiene que ver con eso. Es decir, el tener curiosidad tiene que ver con decir, joder, si a mí alguien me está dando esta noticia, ¿por qué no me pongo en el lugar del otro a ver qué es lo que me cuenta el otro? Y yo ya saco mi propia definición del asunto, ¿no? Sí. Y eso es algo que otra gran persona dijo hace mucho tiempo, que dice, yo no enseño a los chavales materia, yo les enseño a pensar sobre esa materia. Sí. Entonces, claro, pensar cuesta mucho, cansa mogollón. Tú decías, yo cuando tengo que hacer algo, lo hago en silencio. Sí. Normalmente tienes que hacerlo, cuando tienes que desarrollar algo, lo haces en silencio, o lo haces con música que te hace pensar. Pero no lo haces con letras que te recuerdan algo. No, o no te que además no se trata de eso, porque es tu pensamiento, tú tienes que dejar espacio para escucharte. Vamos a ver. Exactamente. Pero para escucharte en condiciones, porque nosotros tenemos la maldita costumbre, los seres humanos, de estar en diálogo interno destructivo, en vez de constructivo. Bueno, tiene que ver también con la persona. Bueno, pero tenemos bastante. Hombre, hay algunos y algunas personas que tienen muy alto y se creen que todo lo hacen maravilloso. Oye, que también hay. Sí. Pero luego... Pero es verdad que hay gente que tiene un pensamiento más destructivo. Sí. Y diálogo interno un poco destructivo. Y hay gente que tiene un consciente y un subconsciente más constructivo. Pero bueno, tú lo sabes muy bien, eso se entrena, o sea, eso es algo que se puede entrenar, se puede mejorar. Hombre, se puede mejorar desde el momento en que te des cuenta de que estás ahí con la negra. O que alguien te lo diga. O que alguien te lo diga. Pero tú también tienes que darte cuenta. Fíjate, eso es una cosa que también, además, yo creo que lo hablamos el otro día también con lo de la charla aquella. A ver, tienes que darte cuenta. Todo esto pasa por darte cuenta. Cuando tú estabas hablando antes de ese bueno, yo que creo que todos yo también he fracasado mucho, ¿vale? O sea que yo lo acepto y además lo digo como fracaso. Es decir, si algo no funciona, pues no es por este lado, pues será por otro. Vamos a ver, pues así. ¿Te duele? Sí. ¿Te fastidia? Sí. Pero es de esta la realidad. Vamos a ver, ahí hay una realidad. Pasa que estamos en un país un poco caínita. Somos muy caínitas los españoles, ¿qué le vamos a hacer? Y el tema pues no lo llevamos bien, o si podemos echárselo a otro en cara, pues también se lo... Yo te voy a decir una cosa, no me gusta empezar además con yo, pero yo no acepté lo que me ocurre. Yo no lo acepté. O sea, es como cuando alguien, yo no lo acepté, como cuando alguien muere. O sea, yo cuando alguien muere muy cercano, o alguien ha muerto muy cercano, además, yo no lo acepto, es decir, yo no acepto que haya muerto, o sea, no lo acepto. Otra cosa es cuánto me dure ese no aceptar, ¿vale? Es un duelo, ¿eh? Al fin y al cabo es un duelo, ¿eh? También está la etapa de no aceptación. Vamos a ver. Lo que pasa es que en el caso mío, en este caso mío en concreto,
Sí. a mí me duraron bastantes semanas. Y a mí me sacó, que lo hablamos en el off the record de aquel día, a mí me salvó la persona que te dije, mi médica de cabecera, que fue un Sí. cielo, porque mantuvo una conversación con un familiar muy cercano y me dijo que algo no me estaba pasando bien y tuvo la deferencia de llamarme para ofrecerse a echarme una mano, ¿no? Y de la persona que menos esperaba que me echara una mano a la persona que más he valorado y que posiblemente ella, pues algún día lo sepa, porque se lo he dicho, pero que lo sepa o lo vea reconocido a nivel público, Sí. fue la que me hizo que aceptara lo que ocurrió y me lo dijo de una manera más pues muy simple, ¿no? Y a partir de ahí, lo que decías, ¿no? Llegan otras fases, otro tipo de Sí. fases distintas, ¿no? Es verdad que siempre tienes ahí esa cosa, la tienes ahí, es como una parcela de tu alma o de tu espacio, de tu corazón, que la tienes ahí, que es difícilmente recuperable, pero bueno, pero ahí empiezas a aceptar que eso está ahí. Claro, pero y a partir de que aceptas, también tienes a qué te agarras, porque tú has tenido mucho contacto con el deporte de Sí, competición y allá un nivel importante y además deporte de equipo. O sea, y que ahí sí. también te dan muchos recursos, pues no, recursos personales, pues no sé, la disciplina o el Sí, valor. date cuenta que cuando y te habrá pasado a ti, pero yo, algo que a mí cuando la gente me dice, joder, háblanos sobre el emprendimiento, digo, yo te voy a hablar sobre no emprender. Sí, Y llevo haciéndolo 3 años, hablar sobre no emprender, porque parece que todo el mundo tenía que estar en esa dinámica de emprendimiento y todo el mundo puede emprender y todo el mundo tiene opciones de emprender. Y yo decía, joder, la gente, tío, todos estos expertos, en este caso voy a poner una palabra, un prefijo, que es pseudoexpertos, que han emprendido y luego veo a qué se han dedicado o cuántas veces han caído, cuántas veces han tropezado y te das cuenta de que no han tenido ningún tipo de experiencia vivencial al respecto. Digo, ¿cómo se les puede llenar la boca diciendo que emprendan, ¿no? Con lo mal que se pasa cuando te caes. Y este es un dato que sí voy a decir ahora, que es crudo, que es 9 de cada 10 empresas, cuando han pasado más de 7 años, han cerrado. sí. Entonces, la mía llevaba 8, o sea, pasó esos 7. Yo soy una de esas 10 que sobrevivió, que luego cayó. O sea, joder, y con lo que eso conlleva, la gente que habla mal de ti, la gente que piensa que has estafado, que has dejado dinero pendiente o sea, todo ese tipo de cosas que son tan negativas y que nadie te cuenta cuando te dice que qué bonito es emprender, ¿no? Qué bonita es la vida, ¿no? Bueno, es bonita la vida en ciertos momentos y hay otros muchos momentos en los que no. Entonces, No, pues, creo que la disciplina, que es una palabra que a mí me gusta mucho, la capacidad de esfuerzo y de sacrificio, que se labra sobre todo en momentos en los que eres muy joven, muy pequeño, en los que tus padres, madre, padre soltera, padre soltero, da igual, abuelos, tíos o los que sean, la figura que tú tengas en tu... Sí, pero que es bueno también decirlo, ¿no? Yo me crié con 3 mujeres, con 3 madres. Entonces, cada una tenía un perfil distinto, ¿no? Que te metan en tu cabeza, en tu ADN ese ARN, ¿no? Que te metan ciertas cosas, creo que es fundamental. Y disciplina, capacidad de sufrimiento, capacidad de esfuerzo, sacrificio. Todo ese tipo de palabras las tienes que llevar al uso con la práctica y con, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente de 10 años, 11 años sabe manejar una plancha? Ordena su habitación. Y dices, joder, pero ¿para qué me sirve eso? no te Joder, sirve. pues A ver, el que ordena primero la disciplina, luego poner en valor las derrotas, porque estamos muy mal, está fatal esto, pero mire usted, si es que yo nunca mira, yo cuando me ha salido todo bien, no he aprendido alguna cosilla, pero no mucho, te digo la verdad, que yo cuando realmente he aprendido cuando las cosas me han ido muy mal. Yo particularmente, a ver, que esa es una cuestión mía, ¿vale? Yo cuando las cosas me han ido mal he aprendido muchísimo. pero con las buenas también, seguro. Con las buenas también, También. pero fíjate, la fortaleza me las ha dado las derrotas, las Mal. malas.
Yo quizá, yo soy fuerte, bueno, aparte que soy fuerte, pero yo soy fuerte de las malas, no soy fuerte de las buenas. Yo particularmente, mi fortaleza, hablo de mí, y conozco mucha gente que su fortaleza está justo en la derrota. ¿Por qué? Porque normalmente en el éxito o en cuando te va bien todas las cosas, disfrutas. Disfrutas de lo que te está pasando, lo estás viviendo con una alegría y el aprendizaje es más difícil. Sencillamente porque estás en otra cosa, porque te lo está pasando estupendamente. Porque hay que ver qué bien te va todo. Entonces es muchísimo más difícil pararte a pensar y no sé qué, en qué bien me va todo, qué aprendo de lo que me está pasando. No es bastante más, es difícil. No quiere decir que en la derrota que aprendo de esto tan duro, pero sí podemos hacer, hay una manera de hacer que nos lleva a nuestra mente a asirnos a ese aprendizaje. De manera que en las derrotas se aprende más, normalmente. En los éxitos se aprende menos. Yo creo que en general, sobre todo diría que en muchas de las derrotas te haces más fuerte y aprendes más, porque además te marcan mucho. Es decir, te marcan periodos de vida en los que no solamente es perder, sino lo que conlleva esa pérdida, ¿no? Lo que hay alrededor. Por ejemplo, tener que haber perdido a algún familiar o haber perdido un negocio o haberte tenido que medicar o lo que sea, ¿no? Es decir, eso provoca otros tipos de aprendizajes alrededor de esa pérdida que te benefician en no solamente buscar por qué perdiste, ¿no? O por qué caíste, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo analicé por qué caí y era pura gestión empresarial, ¿no? Pero alrededor de todo eso hubo una serie de pérdidas que me hicieron aprender mucho más que exclusivamente la gestión empresarial, ¿no? Y aparte que aprendes en muchos ámbitos, juicios, acuerdos, cosas que no habías visto en tu vida y que de repente te metes en una vorágine que exclusivamente no tiene que ver con haber perdido aquello, sino que es un entorno en el que te encuentras, ¿no? Claro, y era en tu empresa, todo eso. Por ejemplo, en tu nueva empresa. Lo aplicas porque tú eres mucho más conciliador. La sensación que me da a mí, vamos a ver, yo todavía, ahora ya venga, yo voy a soltarlo ahí, que es lo que a mí me parece. Eres mucho más conciliador o armonizador, te gusta más y además vas buscando más la cohesión y quizás de ese aprendizaje. Quiero decirte que a lo mejor eso no lo eras antes o eras exactamente igual. No eres igual, nunca lo vas a ser. Es decir, al final tiene que ver como el dicho ese de que agua pasada no mueve molino. Sí. Bueno, pues no mueve el molino y además que no es el mismo agua. Entonces nunca. Es distinto. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo, te vuelves más asertivo en muchas cosas que tienen que ver con, en nuestro caso, ventas, por ejemplo, ventas y marketing digital. Mucho más asertivo en decir lo que opinas. Mucho más asertivo a la hora de cerrar un contrato. Mucho más asertivo a la hora de... Es decir, eres mucho más directo y seco en unas cosas y, sin embargo, eres mucho más abierto en otras. Cuando antes igual lo tenías todo como mucho más mezclado o como he visto en otros empresarios o en otra gente que ha emprendido, es totalmente asertivo en todo o totalmente emocional en todo. Entonces, claro, al final, lo que te ayuda a caerte o lo que te ayuda a tener este tipo de experiencias es en esto tengo que ser así, sí, y en esto no tengo que ser así. ¿Qué ocurre? Que eso te lo da lo mal y sí, el éxito, la parte de éxito también. Es decir, cuando cierras un contrato y dices, por ejemplo, a mí me fascina poner en modo demo, en modo demo, lo llamo yo así, modo demo, procesos de venta o procesos de técnicas de venta, ¿no? Sí. La gente dice, bueno, pues tengo este producto, me gustaría saber si puede funcionar o no puede funcionar. Y yo digo, bueno, pues lo vamos a hacer de dos maneras, con parte digital y con parte presencial. Y vamos a ver qué respuesta es la que recibimos, ¿no? Y al final haces una auditoría de eso. Y es muy divertido ver cómo tienes que hacer roleplays o ponerte en el lugar de un cliente y saber qué es lo que va a pensar o cómo lo va a pensar, hacer cliente misterioso, sí, no.
Entonces, aprendes muchísimo en ese aspecto, ¿no? Y es algo que deja de hacer mucha gente que está en gerencial, por ejemplo. Yeah. Mucha gente deja de hacer eso. Y luego dices, ser más emocional. El otro día hablamos, ¿te acuerdas? Sobre la comunicación interna, Sí. sobre... Buah, yo tengo mi propio pensamiento. El otro día yo estuve contigo y hoy estás tú conmigo, ¿no? Yo creo que hay que estar al lado de la gente con la que estás trabajando, Sí. pero no creo que debas de ser, voy a utilizar una palabra que es demasiado general, pero totalmente accesible. ¿Por qué? Porque es muy bonito que todo el mundo te diga, no, es que tú con la gente con la que trabajas y tal, hay que tener buen rollo, hay que tal, hay que ser de esta manera y tal, y hay que escucharlos y no sé qué. Ya, pero cuando tienes 35 trabajadores y llevas 35 emociones o 35 por X emociones todos los días a tu casa, porque todo el mundo cree que eres accesible porque eres guay o porque eres tal, eso O sea, no va a ningún sitio. claro, a ninguno. Y además que te afecta de una manera total. Porque al final las decisiones que tomas no tienen que ver muchas veces con en el mundo empresarial, digo, ¿eh? Sí, Con estamos hablando del mundo empresarial. la empresa. Es decir, no tiene nada que ver. Por muy bueno que quieras ser, no tiene nada que ver. Bueno, distinto es, fíjate, mira, y perdona que te interrumpa, No, pero no, no, distinto, no. no, hablamos, mira, distinto es que tú seas accesible, es decir, que el ser accesible significa que si alguien tiene un problema, tú seas de verdad, estés ahí para ayudar a la persona. He dicho total. No sé si Ya, me has ya, si te he entendido, ¿no? oído, si se te ha entendido, pero vamos, yo creo que se te ha entendido perfectamente. Me refiero a decir, oye, que seas una persona que estás en una empresa y sepa, un compañero, un subordinado, quien sea, sepa que cuando tocan tu puertecilla o te llama o lo que sea, tú vas a estar ahí para escucharlo perfectamente y vas a entrar en sintonía, en empatía, como tú has dicho, con la persona y que te va a encontrar. Pero eso es cuando lo necesites. Ahora, no como continuamente en esas relaciones que entonces ya se convierten en relaciones tóxicas, porque las relaciones profesionales son relaciones profesionales que deben ser amables, que deben ser coordinadas, que deben ser empáticas, que deben tener muchísimas cualidades, pero no tienes por qué estar ahí todo el día de amiguetes, porque resulta que es que eso no es. Porque... Claro, el problema es lo que, como te decía, lo del tema del emprendimiento, Sí. y te lo digo porque, como sabes, pues aparte de ir a asistir a muchos congresos que tienen que ver con el marketing digital, también asisto a otros tipos de congresos que tienen que ver sobre las ventas, incluso en algunas pues estoy yo como ponente y demás, ¿no? Y al final, a mucha gente le escuchas que es como que hablábamos un día con Emilio sobre el tema de el ser el padre o ser un colega o no, es que eres el jefe. Entonces, no me puedes pedir que sea como soy fuera de mi empresa, porque con la gente que soy de fuera de mi empresa, yo soy empático, amigable, tal. Yo en la empresa no puedo ser amigable, puedo tener unas tendencias hacia, pero no puede serlo Pues no lo las... sé, yo creo que hay que ser, vamos, no lo sé, depende mucho del tipo de empresa, depende de las situaciones También. y del tipo de empresa depende mucho a qué se dedique, si tiene que generar más creatividad, si no. A ver, porque hay empresas que necesitan un tipo de convivencia tal porque son empresas muy creativas, o sea, vamos a ver, que necesitan desarrollar mucha Sí, creatividad. pero no Pero confundamos con fíjate, ser eso, motivador. Es decir, ¿perdona? no confundamos con ser motivador. Es No, decir, no, yo puedo no, ser no, motivador, pero no tengo por qué ser totalmente accesible ni caer no, siempre bien. Es decir, al no, final no. parece que es como que se está buscando ese perfil de, y si no eres guay, pues no eres el jefe ideal. Bueno, pues, a ver, es que no Bueno, tengo que y ser. eso ahora, en este momento, que es después de que se ha caído aquí media humanidad, porque, en fin, estamos todos bastante fastidiados, que no se sabe, ¿no? Por dónde va a ir esto, yo qué sé, yo no sé si Correcto. no sé, tendrás más. Todo eso, ¿en qué momento llega ahora? O sea, a ver si hago bien la pregunta. Todo eso que estás diciendo, ¿cómo se aplica o cómo la ves o cómo lo ves tú ahora mismo? Pues, a ver, yo creo que ahora mismo todos, da igual el rango en el que nos encontremos, da igual que seas jefe, dueño, propietario, empleado, mando intermedio, tenemos que ser conscientes
de que es un momento hiper complicado, hiper difícil, en el que tenemos que remar juntos e incluso a veces tendremos que dejar el remo, para irnos a otro sitio a remar en otro lado distinto, sin que signifique que la persona que estaba al cargo de ese barco te haya abandonado, te haya dejado porque es que tenemos que sobrevivir de alguna manera y nadie tiene que ofenderse por querer sobrevivir. Y no. Eso no significa lo que oí el otro día de nos estamos volviendo más individualistas. No. O sí, es decir, cada uno va a mirar por lo suyo, pero tenemos que también tener una visión global del mismo. Es decir, de alguna manera vamos a estar, yo creo que por un lado, de alguna manera vamos a estar en el sitio donde nos toque, sí. Pero el periodo de tiempo que va a pasar entre que nos echen, nos vayamos de donde estamos y encontremos el sitio, va a ser duro, pero duro no, lo siguiente. Entonces, tenemos que estar todos los demás, que es algo que, lo que te he dicho, yo no tuve esa posibilidad. Yo no tuve mucha gente a mi alrededor que me ayudara, porque era un momento que no era malo. Pero ahora, que es un momento malo, creo que sacaremos, yo soy muy optimista y poco realista en esto, ¿vale? Te estoy viendo ahí un poco, sí, a ver, no quiero yo hacer de abogado del diablo. Para que veas qué pensamiento tengo, ¿vale? Soy muy optimista y poco realista en esto que te estoy diciendo. Es decir, ojalá todos los que estamos alrededor, yo creo que, por ejemplo, el gobierno algo ha visto en ese aspecto de poner una paga mínima para la gente que lo peor lo va a pasar. Y ya se está discerniendo algo que tiene que ver con que hay que ayudar al que se va a quedar fuera o al margen de. Y pongo ese ejemplo, ese pequeño ejemplo, ¿no? Pero creo que los que estamos alrededor del que está más cerca, también debemos de estar ahí. Que nos utilicen como colchoneta, como amparo, ¿vale? Del mismo. Mira, yo pienso... De una época pre-COVID, ¿vale? Ya. En la que soy muy realista y poco optimista. O sea, el COVID me ha cambiado. ¿Te ha hecho más optimista? ¿Te ha hecho más optimista? No, pesimista. Más optimista. Más optimista. Fíjate, yo he pasado por todas las fases. Yo al principio, yo es que otra cosa no, pero tengo una facilidad. Yo al principio era muy optimista y luego he ido siendo cada vez más pesimista, quizá porque he hecho el ejercicio ese que he estado hablando, que has comentado, de leer. Yo nunca he tenido listas de periódicos, de prensa, de revistas, de no sé qué y de no sé cuántos, y ahora lo he hecho. Entonces, leo muchísimo de muchísimas cosas para precisamente tener. Entonces, eso me ha hecho quizá elaborar un pensamiento que, como está tan contrastado o está tan agitado, que también puede ser que esté agitado, pues ha hecho que sea un poquito más pesimista. Porque, te vuelvo a decir, yo creo que nos vamos a ir mucho a bandos y ahí no sé yo cómo lo vamos a gestionar. Pero sin embargo, te acabo un segundo. Mira, sin embargo, sí que creo que sería muy importante que la colaboración y el buscar los acuerdos y los apoyos entre pares o entre no pares, quiero decirte, entre gente cercana, entre gente con la que te entiendas, gente a la que puedas hablarle de tú a tú sin problemas, en la que digas, pues mira, me pasa esto, o a ti qué te parece, pedir opinión, que parece que hasta hace poco estaba como hasta mal visto, oye, ¿a ti qué te parece esto? ¿No? Y entonces yo creo que sí que se puede... Yo te iba a responder a esto. Como siempre me gusta meter una pequeña pullita y decir, no estoy de acuerdo con eso, ¿vale? No estoy de acuerdo con que haya que buscar exclusivamente opinión entre la gente con la que tenga cierta afinidad, que es algo que también aprendí. Me explico, ¿eh? No me explico. No, te comprendo. Sí, contraste. Te refieres con contraste, recibir contraste. Sí. Creo que al final, por ejemplo, ¿no? Cuando yo llego a la oficina y me encuentra, por
ejemplo, en este caso Fran, mi socio y tal, me dice, me ve, entro, yo soy muy expresivo, ¿no? Y yo empiezo, sé que esto no es ni idea, tal, esto es una mierda, pero bueno, ya sabes cómo soy y tal. Y él empieza, muy mal, muy mal. Me lo dice en plan vacile, o sea, me vacila, ¿no? Y yo le miro y le digo, ¿verdad, no? Digo, yo no soy así, tío, no. Es decir, de alguna manera es bueno ver la parte negativa de todo esto para ver que podemos transformar hacia la parte positiva, pero no podemos estar encallados No, en el insulto, en todo esto va mal, en no, joder, no sé qué, no, de no, aquí no no, vamos no. a salir, porque no permite avanzar, no permite que nos adaptemos. Es decir, yo cuando caí, que fue en un 4 de enero y el día 10 y tantos de enero estaba ingresado por un problema de salud importante y luego volví a estar ingresado otra vez en marzo, yo me acuerdo que todo era mal. O sea, yo no había, en un listado de estos, no había una parte, o sea, esto era todo lo malo y aquí no había nada bueno. Todo era mal. O sea, entonces al final, cuando yo nunca había sido así, jamás. O sea, todo lo veía positivo, de algo que había no sé qué, sacaba la rama no sé cuál, tal. Pero era una Pero situación claro, muy dura. Es que, a ver, es que era una situación dificilísima, caramba, muy complicado en ese justo momento estar ahí sí, pero es que lúcido. Ay, qué difícil. ahora se va a dar el caso, se está dando el caso ya, Sí. de que no es uno, es de cada 10 personas que tenemos a nuestro alrededor, es muy probable que tengamos la suerte, o la mala, la buena, vamos a llamarlo así, que vamos a decir que 3 o 4 personas nos estén hablando, o 5, porque hay gente, yo les llamo los muditos, los que no dicen ni bien ni mal, los Ya. muditos, pero hay 3 o 4 personas que todo el rato te están intoxicando de mal. ¿Y cómo lo ves tú mal, verdad? Bueno, si me lo están... Sí, además lo que esperan es que les digas que sí, que lo ves fatal. Vamos a ver, fatal. No, aquí yo creo que es el momento de hablar, fíjate, a mí me parece, yo creo que no he escuchado a hablar tanta gente, ni tanta charla, ni tanta historia como en los últimos, a lo mejor, 15 días. Porque necesito escuchar, fíjate, ese poder de la palabra que a ti te gusta tanto, Me necesito mola. escuchar otras palabras que me ayuden a construir mi propio pensamiento, porque si no, como me quede otra vez en mis propias palabras, esto va a ser un desastre. Entonces Ser yo quiero, diverso. ¿qué? Ser diverso, Puri, ser diverso, buscar Ser diversidad. diverso, pero es que es escuchar a otras personas con otro lenguaje, con otras palabras y empezar a construir algo diferente, porque es verdad que esto es una situación complicadísima, es cierto Muy que complicado. muy complicado. O sea, esto yo, vamos, Muy. que no es el foro ni el momento, pero No. vamos, No vamos a ir down. No vamos a ir down. está la cosa muy, hablo con mucha gente y muchas personas y de sectores muy distintos y esto está Sí, durillo, nosotros tenemos la durillo, suerte. durillo, esto está durillo, Murillo, durillo, nosotros tenemos la suerte cuando pero alguien nos dice o nos decía el año pasado, nosotros somos una agencia de marketing digital expertos en las ópticas, por ejemplo, ¿no? Y yo les decía, muy bien, ¿y qué tal? Muy bien, tal, vale. Y nosotros somos una agencia de marketing específica en producto de no sé cuál. Y yo decía, muy bien, muy bien. Y te preguntaban a ti, ¿y tú eres experto en algún tipo, en algún sector en concreto y tal? Digo, no, la verdad que tenemos una empresa por sector en cada ciudad y estamos encantados. ¿Y no os volvéis locos? Digo, es una locura, pero es una gozada. Digo, porque mira, lo que me cuenta mal el de la óptica me sirve para el que me cuenta bien o sea, te va compensando, vas compensando. del que me cuenta bien de no sé dónde, para lo que el otro tiene mal a Es que nivel cero. fíjate, pues yo es que fíjate, creo que a esos niveles nos han querido decir como, y muchos los de marketing, que yo no tengo nada en contra vuestra, pero nada en absoluto, pero es eso de llevarte a la especialización, a mover el tornillo. Y entonces ese mover el tornillo, mira, hay una escena, y esto lo he dicho yo, a veces lo he comentado, en tiempos modernos de Charles Chaplin, en tiempos modernos, ¿no? Que está haciendo y se va a casa haciendo así. ¿Vale? Esa escena.
memorable de tiempos modernos. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, si es que está siempre apretando la misma tuerca, mira, vamos a ver. O sea, vamos a pensar, tienes que abrirte un poquito más. No, yo soy el que aprieto la tuerca H. Ah, vale. Y mire usted que se me ha caído. No, 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 eso tiene que venir fulanito, que es el que aprieta la otra. Es decir, hemos perdido ese concepto de multitarea, de hacer del manitas, de nosotros, de hacer mil y una cosas, de que no tenemos que ir a tanta especialización, porque las personas somos seres diversos y somos seres llenos de posibilidades y llenos de actitudes magníficas, que no todas tienen que estar regladas, reguladas, y que es que de verdad ya llega un momento en que uno también se harta con esa historia. Y que se desarrollan con la edad. Es decir, claro, y con la experiencia, y con la experiencia. Claro, si tú no tienes experiencias vivenciales de otras cosas anteriores y siempre estás especializado en algo, si no eres el mejor en tiempos tan duros como ahora, si no eres el mejor, es probable que los 10 siguientes a ti no puedan seguir trabajando en eso. Porque el perfil que se está buscando ahora mismo de trabajador, de empleado, llámalo de lo que sea. Sí, de empleado de una empresa. Bueno, trabajador de una empresa. Que sepa hacer un poquito de todo. Claro. Fíjate. Pues yo te voy a hacer una reflexión. Vamos a ver, mira, la reflexión es la siguiente. Después de la peste negra de la Edad Media, surgió el Renacimiento. Y en el Renacimiento, es decir, y se habían estado en todo eso que sí que es verdad, muy gremial, muy de, en fin, por todo como muy específico, muy en calle, muy en no sé qué, muy tal, cae la peste negra. Bueno, y en aquel momento, claro, se muere medio mundo, literal. ¿Y qué pasa? Pues entonces, a partir de ahí, el Renacimiento. Yo fíjate que esa es la esperanza que me queda, que a nosotros esto sea previo a un Renacimiento que se llamará como tenga que llamarse, que yo espero que a veces es la parte positiva. ¿Tú ves algún indicador, que diga que realmente tenemos que ser muy optimistas? Indicador, ¿eh? Bueno. Yo te voy a poner un ejemplo, la vi ayer, ejemplo. Mira, yo creo, ayer vi La chaqueta metálica. Es una película, sí. es una película muy dura. Yo no la pude volver a ver, ¿eh? La vi en su momento y no la he podido volver a ver. Se acabó. Pues ayer, discutiendo con una buena amiga por WhatsApp, me decía, no hago nada más que me decía, estoy viendo La chaqueta metálica, no hago nada más que reírme, pero la tengo que dejar de ver. Y yo dije, bueno, ya hablaremos sobre ello, ¿no? Yo creo que vivimos en un momento en el que ese primer inicio de la película, en el que el sargento quiere enseñar a la gente de una manera equivocada cómo deben de actuar, trabajar, colaborar, aprender, es tan duro, que hay gente que no lo aguanta y se pega un tiro, como le pasó al sargento, perdón, al soldado. Al soldado payaso, creo que era. Estaba Bufón y el otro. Él llevaba Bufón, ¿no? El soldado Bufón. Bueno, pues, pero luego, toda la experiencia que durante ese momento tan duro, tan duro, tuvieron que pasar todos y cada uno de los soldados cuando van a la guerra, pues la gran mayoría de la gente que sale de esa unidad o sobrevive o no termina mal del todo, ¿vale? ¿Con eso qué quiero decir? Pero vas a ver... Sí, es que me estoy asustando. No, vas a ver por dónde voy. No estoy de acuerdo en las maneras en las que el sargento enseña a esa gente, ¿no? No estoy de acuerdo en cómo los dirigentes de este país y muchos de los empresarios con los que no me siento en nada de acuerdo, sobre todo algunos de la COE, para nada de acuerdo, están intentando hacer que la gente tengamos confianza
seamos positivos porque no lo están consiguiendo. No están consiguiendo que la gente sea positiva. Pero sí confío en que una gran parte de la gente que ha salido a manifestarse en Estados Unidos, que ha sido asesinado por su color de piel, por la gente justo antes del COVID, había gente, chavales, gente jóvenes de 14, 13, 15, 12 años se manifestaban por salvar la tierra hacia donde la estamos llevando, ¿no? Sí. Pues toda esa gente que también está viviendo el COVID como nosotros, creo que van a sacar de ellos mismos y de los que no piensan, y de aquella gente que no piensa como ellos, la mejor parte, la parte más positiva, ¿no? Bueno, ¿y tú qué vas a sacar? ¿Y tú? ¿Y tú? Yo también. O sea, yo, de alguna manera, cuando nosotros, y lo digo a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Sobre todo, cuando vamos a una empresa, intentamos siempre ver la parte positiva de todo lo que están realizando y han realizado. ¿Y de lo tuyo? De ti. ¿Cuál es tu parte positiva, la que vas a sacar tú ahora? Tu parte positiva de ti. Pues mira, te voy a decir la verdad. Te voy a decir, como me dijo una vez una persona, te voy a decir dos de mis verdades. Ah, bueno, no vale. No, es que la verdad no existe. Pero bueno, yo acepto pulpo, acepto pulpo como animal de compañía. Primero, no me he dado mucho tiempo a reflexionar. O sea, no he tenido mi momento de este fin de semana es fiesta, viernes, sábado, domingo en mi ciudad, y me voy a ir fuera. Me voy a confinar, pero voluntariamente. 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 Y creo que eso va a ser un buen momento para reflexionar sobre esto, ¿no? Sí. Pero una de las cosas que he sacado es que me he encontrado a gente muy buena, o sea, pero muy buena, en sitios donde no me esperaba. O sea, he visto gente que ha sacado lo mejor de sí mismo en los momentos más duros en sitios que no me esperaba. Y eso me lo quedo porque son gente de organigramas, de empresas, en las que normalmente han sido apaleados, pero lo digo así, apaleados, y han sacado lo mejor de sí mismo. Y te voy a decir la tercera parte. La gente que les apaleaba han visto lo mejor de esa gente en el momento más duro. Y me quedo con la última parte, que sería la cuarta, y se lo han reconocido. Y les han dado las gracias. Gente que ha cobrado fuera de plazo. Gente que ha estado trabajando más horas de lo normal. Gente que ha tratado a sus clientes como si fueran amigos. Gente que no ha cobrado sus servicios durante un periodo de tiempo porque su cliente sobrevivió. Gente que ayudaba a gente. Gente mayor que ha sido ayudado por vecinos. La gente. Te quedes con la persona, con lo que hemos sacado mejor de lo que llevábamos dentro, ¿no? De esa parte. Lo que confío es en que seamos capaces, no exclusivamente en el mundo de la sanidad, que también. No. Me refiero a limpiadoras, limpiadores, gente del mundo de la seguridad. Por ejemplo, la gente del sector de la seguridad privada ha metido horas con una paciencia. Mantenga la distancia, 1,5 metros, por favor, no se junte, lávese las manos. Póngase la mascarilla. ¿Debe poner la mascarilla? Póngase la mascarilla, por favor. Es que estamos viviendo unas situaciones que ahora yo muchas veces cuando lo pienso digo, madre mía, es que parecen increíbles. Lo que pasa es que nos hemos metido en la vorágine de sobrevivir, de hacer esto es lo que tenemos, pero si esto nos lo cuentan realmente y te dicen tú vas a estar con una mascarilla, vas a estar guardando la distancia, no vas a ver a la gente querida, no la vas a estar 3, 4 meses sin verla o la vas a ver tal, no la vas a poder abrazar, no vas a poder hacer. Es que llega un momento en que dices, Dios mío, es que se nos ha, fíjate, toda esa carga tan tremenda. Y mientras tanto, Puri, aparte, o sea, tú te has ido a la parte de un abrazo a tu pareja, igual uno tiene el coronavirus y otro no, y está 15 días uno en una habitación y el otro no. Sí, yo conozco, a ver, que yo conozco esa situación, a ver, que no la he pasado,
Y tu Pero padre es vamos, la que y tú tienes que ir a trabajar, ¿eh? sí, sí, yo conozco situaciones. Yo he tenido gente conocida que ha estado encerrada en una habitación 14 días. Y no es ¿Eh? positivo eso, y no es humano y positivo eso. Es decir, desde el punto de Mm, vista, desde el punto de vista eso, humano, es decir, ¿por qué no valoramos más eso? Mira, el otro día escuchaba al exministro, al exministro de Economía, a Miguel Sebastián, que a mí me parece que es una persona con un sentido común brutal. O sea, me parece una persona que tiene un sentido común descomunal. Me decía, todos esos puestos de trabajo que nadie queríamos, que nadie quiere, que ahora son prioritarios o han sido prioritarios, sí, claro. a esa gente, antes y después del COVID, ¿quién les cuida? ¿Quién les va a cuidar? Es decir, la ventaja de todo esto creo que es que nos hemos dado cuenta de lo que es realmente importante. O Espero, algunos nos hemos dado. yo espero. Fíjate, yo confío en eso, porque después veo otras actitudes y me parece como que, como que no hemos aprendido nada. Yo sé que esa es la parte que tú decías que era positiva y que poco a poco me ha ido minando, ¿no? Exactamente. Bueno, Yo a veces digo, pero parece ser que es que no has aprendido nada. Vamos a ver, ¿no has aprendido pues, nada? yo aquí, desde aquí, le mandaría al señor Google, ¿no? Al señor algoritmo, que por favor, mm, que creo que es algo que no es una tendencia, yo lo sé, que, que nos llevará hacia noticias mucho más positivas. Es decir, parece que cuando buscamos algo nos lleva lo malo, lo negativo. Pero porque Y sí, eso vende. claro, Clic, es a ver, que, a ver, no te lo voy a contar yo a ti. Clic, 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 clic. claro, es que ese es el tema. Y ese es el que te decía que tenemos que ir en contra del algoritmo, ¿no? Pero no es el algoritmo, entiéndeme, no solamente el algoritmo que tiene que ver con el algoritmo digital, sino con el algoritmo mental, que es algo negativo, por ejemplo. Oye, José Luis, queremos hacer unos pedidos, fíjate, recuerdo perfectamente, el día 13 de marzo, va a entrar en vigor el estado de alarma y no tenemos ningún proceso creado de reparto a domicilio. Y digo, ya, pero es que yo no hago eso. Yo no hago eso. Yo comunico lo que tú vas a hacer. Ya, joder, y viernes, y lo van a hacer el domingo. Y yo, bien, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Buscas ayuda? Vamos a hacer esto, vamos a pensarlo, vamos a desarrollarlo, pero no empieces, ay, qué mal, ay, qué mal, y esto qué mal. Hombre, vamos a ver, eso también, la queja, eso es muy normal. A ver, es muy normal, nos instalamos mucho en la queja y mucha, a ver, también, porque, oye, no, porque lo primero es quejarte. Es decir, quejarme de la situación, quejarme de lo que pasa, quejarme de no sé qué, quejarme de que no he hecho esto, es quejarnos. Bueno, es una manera de liberar energía. Yo estoy convencida que es una manera también, en cierto modo, de liberar energía. Pero bueno, mala manera, pero bueno, una manera de liberar energía. Pero sí que es cierto que nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Y yo por eso digo que espero, confío plenamente en que hayamos aprendido algo y que yo pueda volver a ser optimista como lo era en el mes de marzo, a pesar de lo difícil que estaba todo. Yo a finales de marzo era muchísimo más optimista que ahora. Bueno, ya pensando, claro, quizá a lo mejor también el alcance de la catástrofe económica, que también influye en ver todo esto, pero sí es por determinadas actitudes, porque veo que de alguna forma nos está influyendo mucho el hecho del aislamiento, el hecho de la mascarilla, el hecho del no sé qué. Se nos está quedando ahí instalado una historia que no me gusta un pimiento. Y entonces, y la estoy viendo y claro, digo, madre mía, esto como siga, esto se alargue demasiado. Habrá un momento, que es otra palabra que se utilizaba en el año 2018, disruptor, Disruptor, claro. disruptor totalmente, en el que decidamos de manera individual. Bueno, a mí una cosa que me preocupa mucho, que mira, es la colación de esto que te iba a decir, ¿vale? A mí algo que me preocupa muchísimo, y lo estaba hablando el otro día en casa, lo que más me preocupa es la falta de privacidad. Claro. A mí, ¿qué más me preocupa? Mira, el hecho de que tú fueras positivo al principio del,
del COVID Sí. como el 99% de la gente. En todas las noticias, incluso la publicidad de las grandes marcas también, porque la cambiaron radicalmente, Sí. era que todos juntos vamos a salir, vamos para adelante, vamos a vencer, vamos, ¿no? Sí, Vamos, vamos, pensamiento vamos. positivo, ¿no? En positivo. Todo era refuerzo positivo, todo era... Pero era poco realista con respecto a no sabemos lo que va a durar, tal. No, quizás no era el momento, ¿vale? Quizás no era el momento. Pero había muy poca gente que dijera, hay que ser positivo, tenemos que pensar en cómo mejorar, tal. Yo, por ejemplo, sí que vi, y lo tengo que decir porque es mi forma de pensar, yo sí que vi que muchos políticos, muchos, de ambos lados, pero más de unos que de otros, intentaban ser realistas, moderadamente optimistas, diciendo que esto iba a ser para largo y que iba a tener unas consecuencias, ¿no? Claro. Y creo que escuchar eso era positivo porque mucha gente pues, ha ido más, no tan a picos, ¿no? Sino que ha ido más diciendo, bueno, es que esto, pero bueno, vamos a ser, ¿no? Pero bueno, es que esto, pero vamos a ser, ¿no? Que yo siempre le decía esto a los chavales, ¿no? Sí. El ritmo de decir, me ha salido bien, pero tengo que mejorar en esto otro. He tirado bien la canasta, pero he fallado en el rebote. Pero no, he fallado en la canasta, qué malo soy, tal. Ya, Tal. no, claro. Sí, sí, no, ¿Qué es que es muy ocurre? gráfico lo que estás diciendo, es sumamente ¿Qué gráfico. ocurre? Es muy ¿Qué gráfico ocurre? porque es eso, es el que, a ver, de un momento tal. Mira, yo siempre he sido de las que he pensado que esto había pasado por algo y eso lo pensé muy al principio. Mira, la Lo vida se ha hablamos, hartado. La vida, lo hablamos. y lo hablamos, o sea, la vida se ha hartado. Y esto es lo que ha dicho. Y entonces, esa era mi opinión. Vale, pues Yo te yo creo. te dije que hay una palabra italiana que es los extractores de la naturaleza. Es decir, la naturaleza Sí. ha dicho hasta, basta, Sí, 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 nos yo está pienso pegando que toques sí, de que de efecto. alguna forma, mira, eso es como, no nos Que vamos es a que, meter ahí, pero bueno, sería como el campo de energía, ¿no? Tú pero que imagínate es que que, estamos en un campo de energía, ese campo de energía se ha alterado, para ponerlo así como una cosa muy sencilla, ¿no? El campo de energía en el que estamos se ha alterado porque ha dicho, chicos, aquí no hay nada más que energía negativa, vais nada más que como aquí, vaya, ¿qué electrones sois? Sois unos electrones muy malos. Quiere decir que no cumplís vuestra, os saltáis de órbita, hacéis cual, y esto no puede ser. Venga, vamos. mira, hay una Yala. película, como a mí me gusta mucho el cine, de todo tipo, de todas las épocas, ¿no? Hay una película no hace mucho, de Keanu Reeves, que es un alienígena que viene a la Tierra y vas a flipar, es decir, que viene a llevarse a toda la naturaleza, menos al ser humano. Sí, claro, porque ¿para qué? ¿Para qué si somos idiotas? Y tiene una conversación con otro alguien que lleva muchos años en el mundo y que su cuerpo se ha deteriorado y le dice algo así como, bueno, vengo a destruir al ser humano y me llevo al resto de los animales, que es lo que realmente nos merece la pena para que la Tierra se mantenga, ¿no? Y le dice el sabio, dice, no, la verdad que tienen un sentido autodestructor el ser humano por Sí. naturaleza. Le decía el señor más mayor, pero el ser humano tiene algo, le decía, ¿no? Porque, claro, que Luis le decía, bueno, pues entonces me das la razón, ¿no? Y le decía el señor mayor, que además es chino, caracterizado como un hombre chino, y le dice, pero es que el ser humano tiene algo que al final siempre consigue, cuando está al límite, siempre consigue, ¿no? Sacar lo mejor de sí para soliviantar esa situación, ¿no? Bueno, pues yo ojalá, ojalá, Claro, y el otro le miraba como ojalá. diciéndole, seguro. Y el otro le decía, si estuvieras aquí, y entonces le dice, al ver la pregunta, le dice, porque viene mucho a esto, ¿no? Le dice, Sí. bueno, ya sabes que tienes que recoger tus cosas y venirte con nosotros, ¿no? Y el otro dice, no, me quedo aquí. Porque he generado lazos de amistad, he conocido lo que es el amor, tal. Entonces tú dices, yo insisto en que creo en que eso al final va a salir, ¿no? Bueno, pues Y ojalá, ojalá, yo creo que ojalá. sí.
Bueno, Yo pues creo que nos quedamos con ese mensaje de optimismo. sí, Joan, que sí. Venga, que sí, venga, venga, que vamos a por ello, venga, que lo vamos a conseguir. Vamos a salir de esta, vamos a hacer cambio y vamos a ver si Sí. Algo parecido al Renacimiento, que se llame como se llame, que eso es lo de menos, y viene una época, luego somos capaces de construir una época de esplendor y una época estupenda. Y sobre todo más todavía, consciente y buena para el ser sí, humano. yo creo que multicultural sería la palabra, Genial. o unicultural, pero de todos, es decir, que no haya nada de esto que se ve en la tele, ¿no? Que Sí. a mí me pone tan... Bueno, ese sí que me hace caerme un poquito, ¿no? El tema del racismo y del ser humano por ser diferentes, al final somos todos iguales. Y si yo tengo que ver más con una persona de afroamericana del Bronx que con mi vecino de aquí al lado, ¿no? Tengo más en común genéticamente seguramente con él que con otro, ¿no? Entonces al final, no sé. Y luego lo que te decía, el leer más, leer más y mucho de aquellos que no tienen que ver o pensar lo mismo que yo, para que al final sigas elaborando una Ojalá. posturas Ojalá creemos pensamiento consciente. consciente, Y que hablábamos el otro día también. para mí es importantísimo ese pensamiento consciente. Yo creo que ahora mismo, por lo menos, puede ser el momento de mi vida, este es mi momento vital, pues crear ese pensamiento consciente para ser capaz de ver las cosas de una manera positiva o de una manera realista pero positiva y ver qué nos trae la vida y qué podemos hacer para que sea mejor. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias porque... Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, de verdad. Con este tipo de diálogos creo que además también mejoramos todos. Yo creo que también, yo con eso quisiera yo que fuera así y que ayudáramos a mejorar, a pensar y a escuchar otras voces y que ayudáramos a personas a verdaderamente a pensar de otra manera y a emplearse a fondo en crear su propio pensamiento consciente. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Un placer, José Luis. Un abrazo. Eso, abrazo virtual. Gracias. Gracias. Chao. Chao.